Gloria a Dios por eso. Cristo vive. A ver, busquen el libro de los Hechos, por favor. Santo es el Señor. Dios nos bendiga. Hechos capítulo 26, versículo 24. Hechos capítulo 26, versículo 24. Dios bendiga a los hermanos que ya me pudieran acompañar al evento. Estuvo largo el evento, pero bendecido. Harta palabra, bueno los mensajes que se le envían. 26, 24. El libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Santo sea el Señor. Se le encontró una molestia en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de gordura. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. Un asiento, Dios te Siempre que alguien le toca hablar, coordinar, predicar, levantar una oración, nosotros buscamos que el que habla, el que va a tomar un micrófono, el que va a ser un coordinador de iglesia, un predicador, un orador, alguien que va a levantar oraciones, alguno que vaya a dirigir iglesia, a ser anciano gobernante, como en este caso que estamos hablando. El ideal es que cuando hable esté claro de lo que esté hablando. Nosotros no debemos confundir fe con fantasía. Nosotros no podemos confundir esas dos cosas. No podemos nosotros confundir un llamado con el llamado de Dios. No podemos confundir el que alguien me diga: oiga, usted parece que puede ser evangelista. Alguien me profetizó que iba a ser pastor. Alguien me dijo que yo hacía bien las cosas para quedar a cargo. Eso puede ser una fantasía. Alguien lo puede creer o no creer, pero la Biblia dice que el don de profecía debe usarse conforme a la medida de fe. Por eso cuando nosotros escuchamos a los instrumentos proféticos, debemos medir bien la fe que tienen. ¿Por qué? Porque alguien puede usar una profecía fantasiosa. Alguien le puede decir a usted una palabra que le va a abrir la reja y le va a hacer volar pájaro, pero que no tiene realidad en la palabra del Señor. Nosotros debemos entender que la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso hay que entender esto. Nosotros lo escuchábamos ayer también. Hay gente que dice: no, si los profetas no existen. No sé de dónde sacó eso esa persona. Los profetas existen. Los profetas de Dios son reales. Dios tiene gente apartada del mundo para que sean hombres usados o mujeres usadas por Dios. Es cierto que no es comparable con el ministerio profético del apóstol Juan. Es cierto que no es comparable con el ministerio profético, ¿verdad?, del profeta Elías, porque fueron, ¿verdad?, como dice la palabra, ellos fueron profetas antes del nuevo pacto, antes de que el Señor derramara su sangre en el Calvario de la cruz. Es cierto que como nacido de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque él no solo predicó de Cristo, sino que él vio a Cristo. Él bautizó a Cristo en el Jordán. Entonces es evidente que no podemos comparar. No me puedo comparar yo, pastor, con los pastores o con aquellos que dirigían en el templo antes de que el Señor derramara su sangre. Todos nosotros somos gentiles, arrepentidos, convertidos al Evangelio. Nuestros padres pecadores, nuestra genealogía llena de pecado, pero el Señor tuvo de nosotros misericordia. Nos lavó en su preciosa sangre, nos instaló en este Evangelio de verdad. Y si nos usa por misericordia. Pero evidentemente hay del griego apóstolos, hay enviados del Señor. Yo soy un pastor misionero, soy un enviado de Dios. Si alguien lo viera en griego diría: este es un apóstolos, lo que no significa que me crea apóstol, por favor. No, los apóstoles llegaron hasta el apóstol Pedro y entonces fue el apóstol Pablo. Pero sí, hasta el día de hoy hay hombres que Dios envía y que si Dios lo envía van a generar impacto en esa zona. ¿Cuántos dicen amén?
Si Dios envía un hombre a la ciudad de Puerto Montt, algo va a pasar en Puerto Montt. Si Dios envía un hombre a la ciudad de Ancud, algo espiritual tiene que ocurrir en Ancud. Si Dios envía un hombre, ¿verdad?, a Puerto Montt, a Osorno, a Temuco, algo tiene que ocurrir. Y la primera señal es que los primeros meses, el primer año, el primer tiempo, hay almas que han recibido al Señor. No gente que saqué de una iglesia, no gente que saqué de otra iglesia, no. Almas que recibieron al Señor. Personas que antes no conocían a Cristo, pero desde que Dios envió a un hombre, ahora recibieron el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era una persona que en las ciudades que iba, había gente que se convertía. Entonces no tenía que ir a convencer a nadie, ni siquiera él intentaba convencer a los de la sinagoga, no, él iba a predicar a gentiles que nunca habían escuchado de Jesucristo. El ministerio del apóstol Pablo no era convencer a los de la sinagoga. El ministerio del apóstol Pablo no era convencer a los religiosos. El ministerio del apóstol Pablo no era pelear con los circuncidados o no circuncidados. El ministerio del apóstol Pablo era decirle a los gentiles lo que dice la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros los chilenos somos lo último de la tierra. El apóstol Pablo entendió que el Espíritu Santo debía llegar hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros, que somos el último lugar del mundo, como cantara alguna vez alguien, nosotros somos el último lugar de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo dijo, en palabras de Él: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en la casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo estaba pensando en nosotros. Él estaba pensando en Chile. Todavía no se descubría América, pero Él era el creador de América. Todavía Chile no era independiente, pero Él era el creador de esta larga y angosta faja de tierra, en la cual usted y yo no solamente hemos recibido la palabra, el Evangelio, sino que también muchos de los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo, la demostración del Espíritu Santo en los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Y en medio de nuestra congregación, algunos hablan en lengua, otros interpretan lengua, otros tienen dones de sanidad, otros dones de milagro, otros dones de fe, otros tienen don de palabras de ciencia, otros palabras de sabiduría, otros tienen don de profecía, todo por el mismo Espíritu. Cuando son tomados por ese Espíritu. El apóstol Pablo es llamado por alguien de autoridad. Cristo vive. Diga usted, hombre de autoridad. Es el que llamó al apóstol. Lo está llamando un hombre de autoridad. Entonces el apóstol Pablo no puede llegar y tutearlo. El apóstol no puede llegar y decir no quiero hablar. No, tiene que responder porque es un hombre de autoridad. Por más pastor evangélico que yo sea, si viene el alcalde tengo que responderle. Si viene un diputado electo tengo que responderle. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Si me pregunta algo le voy a dar una buena respuesta. No me voy a reír de él, no me voy a burlar de él, ¿verdad? No voy a pelear con él. Le voy a responder de manera diplomática lo que necesite saber. El apóstol Pablo es convocado, como dice acá la palabra del Señor, ¿verdad? Y él le dice esto. Lo que él dice es importante. Él está hablando, y en la autoridad le dice: tú estás loco. Que Dios nos bendiga para siempre. Una cosa es que me diga loco mi vecino, otra cosa es que me diga loco el compañero de trabajo, otra cosa es que el hombre de autoridad crea que yo estoy loco. ¿Por qué? Porque se puede tomar acciones legales en contra de mí. Si a mí mi vecino me dice que soy ladrón, da lo mismo. Pero si la autoridad piensa que soy ladrón, puede tomar acciones legales en contra de mi persona. ¿Se entiende la diferencia? El apóstol Pablo no está frente a cualquier persona, está frente a alguien que puede decidir si va preso o no va preso. Alguien que puede decidir si va a una cárcel o va a una cárcel profunda. Esa persona puede decidir si se va hoy día o se va mañana. Esa persona puede decidir si lo condenan a muerte o si no lo condenan a muerte. Él está frente a alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque toda autoridad es puesta por Dios, dice la palabra. Y la autoridad de verdad tiene la capacidad de decidir. Yo como pastor, mi única autoridad es espiritual. Es cierto que la autoridad espiritual es mayor que la humana, pero la autoridad espiritual es solo para aquellos que quieran escuchar esta palabra. Yo no puedo hablar a todo Coquimbo, yo puedo hablar a los que quieran venir de Coquimbo. Yo
no puedo hablar a todo Tierra Blanca, le puedo hablar a los que quieran venir de Tierra Blanca. El profeta no le puede profetizar a todos, no le puede decir a todos que profeticemos, no, ¿por qué? Porque él tiene que profetizar cuando Dios quiere hablar. Cuando el Señor habla, Dios usará a su profeta. Entonces, nuestro actuar a veces parece loco para mucha gente. El pastor misionero o pastor muy loco en muchos casos. ¿Por qué va tan lejos? ¿Por qué predica? ¿Por qué va a anunciar? ¿Por qué vamos a bautizar? ¿Por qué? Porque creemos en el poder del Evangelio. Creemos que el Señor salva. Creemos que el Señor sana. Creemos que el Señor liberta. Creemos que el Señor cambia al hombre. Cada vez que vamos a predicar en los distintos lugares, nosotros nos vamos llenando de la convicción de que es Dios el que nos lleva y que es Dios el que respalda. Por eso todos nosotros debemos tener el respaldo de Dios. ¿Para qué? Para no caminar en un camino en el cual nos digan el día de mañana, ustedes están locos. Alguien me puede decir que estoy loco porque yo creo que Dios sana. Yo no sé si usted cree que Dios sana, pero yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios puede sanar el cáncer. Yo creo que Dios puede sanar la diabetes. Yo creo que Dios puede sanar la sangre de una persona. Yo creo que Dios puede reemplazar su órgano deteriorado y Dios darle uno nuevo. Yo eso lo creo con todo mi corazón. Yo creo que Dios puede sanar al ciego, que Dios puede hacer hablar al mudo. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede levantar al paralítico. Yo creo que Dios puede extender vida. Yo creo que Dios puede librar de accidentes. Yo creo que Dios puede guardar al hombre. Yo creo que Dios puede darle compañero a una señorita. Yo creo que Dios puede darle compañera a un joven. Yo creo que Dios puede bendecir matrimonios. Yo creo que Dios puede tomar con su Espíritu Santo a pequeños niños de iglesia. Yo creo en la manifestación del Señor. Creo que pequeños niños pueden danzar. Pero también yo creo en la proyección profética. Alabado sea el Señor. Yo no soy profeta, pero yo creo en la proyección profética. El otro día le pedí a un hermano que sacara una foto especial acá. Estaba el hermano Emilio, estaba el hermano Joaquín, estaba Jorge, perdón, el más chico. Jorge, estaba Elías, en el minuto y estaba el hermano Isaías. Que se nos bendiga para siempre. Buena foto. Ahora, si yo pusiera esa foto, usted la miraría como una foto nomás. Pero en 10 años más, esa foto puede garantizar la palabra profética de hoy. Que Dios nos bendiga para siempre. Hay una foto donde sale el hermano Ricardo, yo, 15 años. Sale el hermano Alexander, con 15 años. Que Dios nos bendiga. Sale el hermano Juan Carlos Ruiz. Sale el hermano Jacob Garay. Que Dios nos bendiga. Mire la foto, ¿eh? En ese tiempo nos sacamos la foto y tenemos esta foto, se la mostramos a un par de personas, si es que la miraron. Hoy día, casi 17 años después, todos quisieran esa foto. ¿Por qué? Porque sale el pastor Ricardo, sale el anciano Alexander, sale el pastor Jacob, sale el pastor Juan Carlos. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Pero hace 17 años valía cero la foto. Pero el que tomó la foto tuvo un acto profético. ¿Sí o no? Un acto profético. Tengo una foto yo del anciano Alexander y yo algunas veces la hemos subido. Salimos los dos en una caminata. Flacuchentos los dos, que usted no lo crea. Santo es el Señor. Salgo más flaco yo que el anciano Alexander. Pero en ese minuto nadie, ni mi mamá tomó en cuenta la foto. Pero hoy día cualquiera quisiera la foto. ¿Por qué? Porque hoy día son hombres de Dios. Que Dios nos bendiga para siempre. Cuando a mí mi obispo me permitió ir y salir como misionero a los 17 años, era una locura quizá mandar a un niño de 17 años a misionar al sur, a Temuco, a un lugar que nadie conoce, ni yo sabía que existía Fortín y Elón, y me fui a misionar. Hoy día, 20 años después, la gente diría, ¡qué misionario el obispo! Oiga, tremenda visión que tuvo su pastor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos invertir no cuando las cosas ya están construidas. Nosotros debemos creer cuando nada está construido. Cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, a un lugar como Piedra Blanca hoy día, vamos a un lugar creyendo en lo que Dios puede hacer. Nosotros vamos a un lugar como Vicuña a predicar el Evangelio creyendo que Dios puede levantar una iglesia. Vamos a predicar un lugar como Ancud creyendo que Dios forma, creyendo que Dios pelea la batalla, creyendo que Dios es el que abre las puertas. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se puede reemplazar por otro. El Evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué hace una iglesia que sea una buena iglesia? Que Dios sane en esa iglesia. ¿Qué hace que esa iglesia sea una buena iglesia? Que Dios profetice en esa iglesia. ¿Qué hace
hace que una iglesia sea distinta a otra? Que el hombre que dirige la iglesia hable con el Dios que sirve y que el Espíritu Santo lo use, lo tome, lo mueva, porque no hay nada más triste que tener un guía, un pastor que no tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es visión, el Espíritu Santo es fuego, el Espíritu Santo es empuje, el Espíritu Santo es ungimiento divino. Cristo vive para siempre. Entonces, cuando el Señor me envió a Tierra Blanca, tenía yo apenas 21 años. Jovencito, que el Señor nos bendiga para siempre. 21 años con la hermana Elizabeth. Dios nos bendiga. No teníamos capacidad teológica, no teníamos la experiencia que tenemos hoy día. Evidentemente el Señor nos va capacitando. No teníamos los hijos que tenemos hoy, que oye, coordina tú, Pitoco, dirígete a la alabanza, Nachi, ayuda a ir vaya a Vicuña. ¿Vio? No teníamos a toda esta gente que tenemos hoy día, que es una bendición tenerlo a todos ustedes aquí en la iglesia. Que el Señor nos bendiga para siempre. Mi hermano Sergio, que vamos de viaje, coordina, hermano Sergio. Mi hermano Marcelo, que está en la puerta. ¿Ves? Toda esta gente que toma trabajo en la obra, las niñas que vayan ustedes a tocar el banjo allá a la unidad, ustedes háganse cargo. No teníamos esas cosas. Estábamos solos los dos. No teníamos silla. No teníamos iglesia. No teníamos lugar. No teníamos una guitarra. No teníamos parlante. No teníamos, cuando se dio el minuto de vamos a pasar ofrenda en la iglesia, como a los 3 meses o 4. No teníamos ofrendero para pasar la ofrenda. No teníamos iglesia cercana. No teníamos un pastor cercano. Nuestra iglesia estaba en Santiago, esa era la iglesia. Entonces, de ahí para acá no había iglesia en el norte, no había otra iglesia del ministerio. Ni siquiera la corporación tenía una corporación amiga. Que Dios nos bendiga para siempre, la cual nos podamos apoyar, o aquí hay un pastor amigo en el cual usted se puede congregar una vez a la semana. Porque cuando uno se va a cargo de una obra, lo más triste es dónde me congrego. Porque cuando uno está a cargo de la obra, está siempre dirigiendo. Pero es importante congregarse y escuchar la palabra de otro. No crea usted, no, si voy a predicar yo todos los días. No, yo necesito que otros prediquen. Yo necesito escuchar la palabra, necesito que Dios me hable. Que el Señor nos bendiga para siempre. Un encargado de obra, por ejemplo, cuando es enviado, lo más difícil para él es cuando pierde el contacto, es quedar sin un pastor cerca. Es muy difícil, sin tener anciano. Cuando el Señor nos permitió ungir anciano en esta iglesia, nosotros nos salvamos la vida. Yo no sé si usted le toma valor, pero tener anciano en esta iglesia es un salvataje a todos nosotros. Yo me acuerdo que ungimos anciano al tiempo, después me enfermé grave de lo que me enfermé y tenía que ir al médico 3 o 4 veces al año. A veces me daban problemas, estaba en otra ciudad, tenía que correr o llevarme de urgencia, era ambulancia, terrible. Entonces dije, no, pues estoy perdiendo el tiempo, llamemos a los ancianos de iglesia. Y le dije, anciano, újame por favor, y me puse ahí, los ancianos me ungieron. Y el Señor me sanó hasta el día de hoy. Tengo más de 10 años que no tengo un problema de eso. El otro día fui a un hospital a ver a un hermano y me acordé yo que antes yo iba al procedimiento y ahora no, ahora voy a visitar. ¿Por qué? Porque los ancianos me ungieron. No porque el sistema me sanó, yo me acuerdo el sistema decía, no lo podemos usted operar antes de los 35 años, me decían. No podemos operarlo, ¿cuántos años tiene? 31. No, me dijo, no lo vamos, tiene que esperar 4 años para que lo operemos. ¿Cómo iba a esperar yo 4 años en el sistema? Me hicieron endoscopía, me mandaban a hacer exámenes, ya llevaba los exámenes, no, está muy mal, pero no lo podemos operar. Que eso no me diga para siempre. Tiene que cumplir 35 años. Y yo miraba ese calendario que es eterno cuando usted necesita que los años pasen. Dios nos bendiga. Entonces dije, no, bueno, los ancianos de iglesia. Y me oraron los ancianos. Me ungieron. No le voy a decir a usted que los ancianos hablaron en lengua. No, me ungieron, como dice la palabra. Llama a los ancianos de iglesia. Dice a los ancianos, no al anciano, dice a los ancianos. Eso no bendigo, eso es bueno tener varios ancianos. Cristo vive para siempre. Llama a los ancianos, y los ancianos oraron por mí en ese día. Y el Señor que aquí me tiene sano. El Señor está comiendo una empanada frita como a las 2 de la mañana. Confiado en el ungimiento de los ancianos. Que el Señor nos bendiga para siempre. ¿Por qué? Porque la sanidad dada por Dios es efectiva. Y cuando usted en una iglesia tiene ancianos, usted tiene que pensarlo muy bien antes de irse de una iglesia donde hay ancianos. ¿Por qué? Porque usted se pone en riesgo.
Tener una iglesia donde no hay ancianos es un problema. Por eso hay gente que Dios va a llamar a levantar iglesias nuevas. Cuando esta iglesia se levantó, Dios llamó a los que tenía que llamar en el principio, los cuales el Señor iba a bendecir a través de un hermanito que estaba a cargo de la obra. Pero usted tenía una gran diferencia conmigo, y era que yo ya era evangelista. Santo es el nombre del Señor. El Señor me había dado el don de sanidad. Yo ya predicaba la palabra. Entonces, claro, me vine a los 21 años, pero yo ya había levantado iglesia. Yo ya había trabajado en la obra del Señor. Y cuando alguien me escuchaba a los 21 años, dice, este pobre joven, esta persona está loca, ¿cómo va a hacer verdad todo lo que cuenta? Cristo vive para siempre. Estaba como la candidata Jara, que ha sido de todo. Que el Señor nos bendiga para siempre. Cristo vive. El otro día salió una foto y dice que había sido corista. Mire. Santo es el Señor. Pero yo cuando llegué a los 21 años, yo ya había sido evangelista realmente. Yo por eso lo entiendo. Yo ya había sido misionero, yo ya había predicado, yo ya había orado para que Dios sanara enfermos y Dios había sanado. Cristo vive para siempre. Me acuerdo, yo estaba con el San Alexander y fuimos a orar por una señora que tenía, ¿se acuerdan? Tenía una hernia. Y fuimos a orar a su casa, en el puerta a puerta, predicando el evangelio. Y ella sale y dice, estoy muy enferma, dice, me duele mucho. Me voy a ir a que me opere, me siento mal. Dos cabros de 17 años. 16, perdón. Y le dijimos, pero nosotros podemos orar por usted. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga. Y nos hace pasar a una piececita que tenía fuera de su casa. Y ahí hicimos la oración. Y oramos por ella. Señor, sánala. Señor, mire las palabras. Desaparezca esta hernia. No quiten el dolor. No. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Señor, desaparezca esta hernia. Alabado sea su nombre. 16 años. ¿Se imaginan esa mujer con dolor? ¿Verdad? Con dos personajes de 16 años que le están diciendo en una oración, Señor, quítale esta hernia. Señor, desaparécela. Señor, que se vaya. Señor, sánela. Esa era nuestra oración. No, Señor, ayúdele que se le vayan los dolores. No, para eso no estamos. Para eso el farmacéutico. No, nosotros estamos para decirle, Dios le puede sanar. Cristo vive para siempre. Vaya a dormir, le dijimos, me dijo, me siento mejor. Cuando terminamos de orar. Oye, ni una aspirina te hace eso. Ni un paracetamol es tan efectivo. Y que me siento mejor. Estaba llena de dolores. En la oración, que habrá durado unos 5 minutos, nuestra oración, dijo, me siento mejor. Ahora, en la oración había un joven de 16 años y 8 de 16. Pero delante de Dios había un anciano. Delante de Dios había un evangelista. Delante de Dios había un pastor presbítero. Delante de Dios había hombres de verdad. Un profeta estaba ahí. Éramos niños de 16 años en el minuto, pero en Dios nuestra vida es eterna. Delante de Dios está usted gateando, delante de Dios está usted profetizando, delante de Dios está usted siendo un niño y está usted siendo un predicador de la palabra. ¿Por qué? Porque delante de Él están todos nuestros días, dice la palabra de Dios. Delante de Dios estoy enfermo, pero también estoy sano. ¿Cuántos dicen amén? Y delante de Dios estoy en su presencia el día que Él nos venga a buscar. Gloria a Dios por eso. Hicimos la oración, dijo, me siento mejor. Vaya a dormir, llevaba noches sin dormir, llevaba días en dolor, estaba llorando cuando nosotros llegamos. Apenas caminaba en la oración, se sintió mejor. Ya Dios estaba trabajando. En la tarde, en la campaña, la vimos llegar. La vimos llegar. Después de la siesta, se fue a dormir. De los días que llevaba sin dormir, se fue a dormir. Y cuando despertó, su hernia ya no estaba. Alabado sea su nombre. Yo voy a seguir con este testimonio querido de arriba de la silla. Cuando empezó la campaña, la vimos que venía la campaña y su hernia ya no estaba. Y pidió la oportunidad. ¿Pidió la oportunidad para qué? Para decir que Dios la había sanado. Dijo, en medio de la campaña, estaba enferma en mi casa, estaba con dolores en mi casa. Mis vecinos que están aquí me conocen. Llegaron a orar 2 niños por mí. Me fui a dormir, salí de ahí y ahora estoy sana. Cristo vive para siempre. Ese es el Dios que adoramos. Dios nos bendiga. Estábamos nosotros en los hornos. Yo me alegro por el cultito que se está iniciando en los hornos. Estábamos nosotros en los hornos. Y en los hornos, camino a Frutillar, en el lugar que fuimos a predicar con los jóvenes, de pronto apareció un hermano. Estaban predicando los jóvenes, no yo, los jóvenes.
Estaban ellos predicando, haciendo puerta a puerta. Estaba, me acuerdo, no sé, el hermano Alan, estaba la hermana Daniela, la hermana Yesenia, creo que estaba, la hermana Vanesita, estaba por ahí. Los jóvenes de aquel entonces, que siguen siendo jóvenes por lo menos. No se vayan a ofender. Pero los jóvenes de aquel minuto. Y salieron a predicar. Nos conseguimos una sede, hicimos un culto. Y llegó un hermano con cálculo en sus riñones, lleno de dolor. Lleno de dolor. Llevaba 10 meses sin levantarse de su cama. Llevaba 2 años sin poder trabajar. Hermano José Cheuquemal, que de aquí le mandamos saludos. Y fue al culto con todo el dolor que significa tener cálculo a los riñones. Yo vi al hermano Carlos, ¿verdad?, de Estación Central, que a veces ha venido para acá, lo vi con un problema de cálculo a los riñones, el dolor, los gritos que daba. Que se nos guarda nuestros riñones. Que Dios guarde todos nuestros riñones. Que nunca lleguemos a ese dolor, a la diálisis, el Señor nos guarde. Que el Señor nos bendiga para siempre. Cristo vive. Yo tomo poquita agua, pero me recorre el río del Espíritu Santo. Que el Señor nos sostenga. Fue ese día, con todo ese dolor, fue el cultito que hicimos los jóvenes ahí en una sede. El Señor me llevó a abrazarlo y donde le puse la mano en la espalda, le dije, voy a orar por usted. Y él me dice, pastor, tengo tanto dolor, justo donde me puso la mano. Le digo, tranquilo, vamos a orar. Y oramos. Al tiempo después pasé con el anciano Alexander, con el hermano Arturo y otros hermanos más, parece que iba el anciano Pablo también. Pasamos y nos recibió en su casa. Nos dio desayuno. Y dijo, pastor, desde ese día que el Señor me sanó, desde ese día pude volver a levantarme, desde ese día nunca más he estado en cama, desde ese día pude volver a trabajar, pastor. El Señor me ha provisto, el Señor me ha bendecido, estoy trabajando, nunca más he sentido los dolores que sentía. ¿Por qué? Porque esto parece loco, pero Dios es un Dios santo. Es un Dios que tiene poder, es un Dios que revela, es un Dios que bendice. Cristo vive para siempre. No importa con qué autoridad usted tenga en el futuro. No importa si uno de estos pequeños niños el día de mañana es senador de la República, o si el día de mañana es presidente de Chile. No importa si el día de mañana, ¿verdad?, alguna de estas señoritas se casa con el heredero a la corona de Inglaterra. Da lo mismo. No importa la autoridad que tenga. Nunca la autoridad debe ir en contra del Evangelio. O la autoridad que Dios le da a usted debe hablar en contra o pensar que el Evangelio es locura. No, el Evangelio es salvación. El Evangelio es sanidad. El Evangelio es revelación. El Evangelio es poder. El Evangelio es vida eterna. El Evangelio, ¿verdad?, es dignidad. El Evangelio es bendición para el hombre. El Evangelio es alejarse de caminos de dolor, de angustia, de tristeza, de depresión. El Evangelio es todo lo que hay para el ser humano. Si hay algo que lo puede salvar a un hombre, es el Evangelio. No la política, no la ciencia política, no las cosas astrales, no mirar el cielo y cuántas estrellas se mueven, no. Si hay algo que puede salvar al hombre con sus defectos y dolores, el Evangelio de Jesucristo, que toma al hombre, lo hace morir en esta tierra, lo sepulta en las aguas bautismales y lo levanta como resurrecto, como una persona para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo, este es el Evangelio, muerte, sepultura, resurrección. Para decir, Cristo vino a esta tierra, murió en esta tierra, estuvo sepultado, pero el tercer día, sin ninguna mediación, sin que nadie pudiera hacer nada, solo se levantó de entre los muertos. Y si Él vive, también nosotros vivimos. Y si Él vive, también nosotros viviremos. Por su llaga somos sanados, por su muerte tenemos acceso a la vida eterna. Su sangre es la que nos cubre de todo mal, hechicería, maldad. Aunque parezca locura, el Evangelio es verdad para aquellos que lo han vivido. Santo es el Señor. Por eso es importante cuando se envía un obrero, cuando alguien se va a cargo de un lugar, que tenga el Espíritu Santo. O que lo busque. Yo me gozaba ayer. El pastor contaba y decía, en una piececita, pedí, Señor, bautiza. Señor, lléname. Señor, bautiza. Lléname. Todos los días. Todo el rato que le tocaba orar. Cristo vive para siempre. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Entonces, muchas veces nosotros no recibimos el bautismo del Espíritu Santo porque no pedimos el bautismo del Espíritu Santo. Lo queremos, pero no somos capaces de pedir. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Yo vi gente en la iglesia bautizada por el Espíritu Santo.
vi gente joven de la iglesia, vi gente que el Señor quiso hacerlo de manera... Hay bautismos muy bonitos, hay bautismos muy silenciosos, hay bautismos que se dan en la iglesia, en medio de harta gente, instrumentos, el Señor toma. Pero cuando el Señor se manifiesta, la gracia de la manifestación del Señor es que no es que una persona dance, ¿no? Sino que todos los dones se mueven. Que Dios nos dé manifestación. Todos los dones se mueven, el Señor toca, el Señor mueve allá, el Señor... hay unos profetizando, unos profetizan de manera pública, otros profetizan de manera personal. Yo me acuerdo de la iglesia, yo de pronto veíamos en la vigilia, en la iglesia en la que uno estuvo en Santiago, que me gustaría que eso pasara siempre. Y de pronto te miraba y eran 3 o 4 personas profetizando, 3 o 4 instrumentos proféticos profetizando. Y a otros trayendo al Señor para adelante, y a otros Dios sanándolo, y otros hablando en lengua por primera vez, y otros danzando. Era una fiesta que no es comprensible. Usted sabe la locura que es ver toda la gente danzando, ver que se profetiza, que llora, que grita, que se levanta, que otros danzan. Es una locura para nuestro entendimiento. Que eso nos bendiga. Por eso el Evangelio no está en el entendimiento. El Evangelio está en el sentido. Dios nos bendiga. Por ahí hoy día, en el último tiempo, como hay menos gente viviendo la experiencia espiritual y tenemos mucha gente estudiando la palabra, de pronto se dice que la letra mata al espíritu. Lo cierto es que nada va a matar el espíritu. El Espíritu Santo de Dios no puede morir. El Espíritu Santo de Dios no puede ser ni siquiera estar en estado de agonía. No, el Espíritu Santo no puede morir. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, nunca se va a ir. El Espíritu Santo no puede ser quitado, el Espíritu Santo no puede ser sacado, ni el intelecto humano, ni la capacidad académica puede ir en contra del poder del Espíritu Santo que un día tocó a una persona. Ni el vicio, ni el dolor, ni la ira, ni el enojo puede quitar la marca del Espíritu Santo en una persona. Podrá en un momento de ir a alguien decir, no, que si no me interesa, que yo dancé, que me da lo mismo. Claro, porque probablemente danzó, en muchos casos, por emocionalidad. Pero el Espíritu Santo no se puede blasfemar en contra de él. Ninguno que ha tenido el Espíritu Santo en su vida podrá blasfemar en contra del Espíritu Santo. Es imposible porque el Espíritu Santo es vivo, es eficaz. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una sensación, el Espíritu Santo es una persona entrando en la vida del hombre. Una persona entrando en el corazón del hombre, una persona iluminando los espacios más oscuros del ser humano. El Espíritu Santo es un fuego que consume todo lo malo en nosotros. Es un río de agua viva, ¿verdad? Que sacia nuestra sed, que quita nuestros vacíos, que llena todo nuestro espacio. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Moviéndose, real, de autoridad en nuestra vida. El Espíritu Santo quita lo malo, reprende, sana, liberta. El Espíritu Santo en nosotros trabaja todos los días. El Espíritu Santo nos confronta, nos enfrenta, nos reprende, nos redarguye. El Espíritu Santo nos pone contra la espada y la pared. El Espíritu Santo no nos deja tranquilos. Usted va a querer renunciar y el Espíritu Santo está trabajando. Usted no quiere profetizar y el Espíritu Santo está trabajando. Usted no quiere perdonar y el Espíritu Santo está trabajando. Usted no quiere levantar las manos y el Espíritu Santo está trabajando. Usted no quiere cantar y el Espíritu Santo es un fuego dentro de mí. Dice la palabra, me seduce el Señor. El Espíritu Santo es fuego sobre nuestra vida. El Espíritu Santo alumbrará, quemará, quitará, sacará todo lo malo en nosotros. El Espíritu Santo conoce nuestra más profunda tristeza. El Espíritu Santo ve nuestras más profundas limitaciones, nuestros más terribles desaciertos de vida, la historia más difícil que podamos vivir en la vida. El Espíritu Santo está ahí como un bastón cuando cojeamos, como un abrazo cuando estamos solos, como algo que nos anima cuando estamos desanimados. Es como un muro frente a la avalancha del enemigo. El Espíritu Santo es defensa frente a todo lo que el diablo quiere hacer. El Espíritu Santo es locura para muchos, pero es verdad bendita para nuestra vida. Él me sanó, Él me levantó, Él me dio hijo, Él me fortaleció, Él me ungió, Él puso dones en mi vida. No yo, no era yo, es el Espíritu Santo el que quiso tocarlo a usted, el que quiso trabajar con nosotros, el que no miró nuestras debilidades, el que no miró nuestros errores, sino que vio en nosotros un corazón dispuesto. ¿Cuántos quieren adorarle a Él? Da lo mismo si la autoridad me condena. Da lo mismo si alguien de autoridad va en su contra. Da lo mismo si alguien se levanta y dice que usted está loco.
Da lo mismo. Si el Espíritu Santo está, todo está bien. Si el Espíritu Santo le quema por dentro, si el Espíritu Santo hace que su vida, sus lágrimas, que todo lo que pasa en usted sea incontenible por el Espíritu Santo. Las veces que he intentado yo estar serio en medio de prédica, escuchando a otros predicadores, la gracia del Evangelio está en los profetas, está en los predicadores, está en los ancianos de iglesia. Dios bendiga a nuestros ancianos. Está en los ancianos que gobiernan lugares. ¿Cuántas veces yo he escuchado con atención, he escuchado mensajes? Yo soy pastor, misionero, presbítero, evangelista, presidente. Pero eso a Dios no le interesa. No es que yo soy profeta, predicador. No, Dios no mira esas cosas. Cuando Dios le quiere hablar, es un disparo a un frágil pájaro a distancia. La palabra de Dios está el tuétano de los huesos. La palabra le va a hablar. Le guste o no le guste, la palabra le va a hablar. Y el Espíritu Santo va a trabajar. Muchas veces nosotros hemos estado serios, cansados, con problemas a veces, con dificultades, serios en muchas cosas. Hemos estado con adversidades terribles en muchas veces. Pero el Espíritu Santo nos quebranta. No importa que usted quiera estar serio, no importa que usted quiera guardar la compostura. Dios nos bendiga para siempre. Cristo vive. Me invitaron a un evento del pastor presidente de la unidad, pastor Ricardo, primera fila. Estaba la gente de autoridad, alcalde, gobernadores, y yo. Y otros pastores, no yo nomás, otros pastores. El asunto religioso, el representante del Estado de Chile, el de la ONAR, Oficina de Asuntos Religiosos Metropolitano, el Nacional, la gente de banquete, mantel largo, ¿eh? Pura gente en una de estas compras de unos segundos cuando camina. Una cosa muy fina. Y yo estaba ahí. Que el Señor nos bendiga para siempre. Cristo vive. Y estaba yo con Care Pastor, presidente. Está entre medio de la gente importante, la gente que a usted le van sacando fotos, usted está ahí le sacan 100 fotos, todos los alcaldes, los concejales, cada uno lleva 2 o 3 fotógrafos cada uno, porque viven de esto. Ahí en medio, ahí. En la ceremonia, muy protocolar todo. El señor Ricardo González, el señor alcalde, el señor gobernador. Y estaba yo en eso ahí, y de pronto, sin decir aguabá, de pronto, el Espíritu Santo, que Dios nos bendiga para siempre. El Espíritu Santo es una cosa que es de repente, ¿sí? ¿Cuántos son instrumentos aquí en las manos del Señor? El Señor nos va a usar cuando usted no piensa. Porque aquí nosotros más o menos captamos, más o menos cachamos, pero más o menos captamos que aquí Dios nos puede usar, ¿o no? Que Dios nos bendiga para siempre. Usted más o menos sabe que hoy día puede danzar, ¿o no? Que Dios nos bendiga. Usted más o menos sabe que hoy día Dios lo puede usar, que hoy día Dios lo puede tomar para profetizar. Uno más o menos sabe. ¿Por qué? Porque a eso venimos a adorar a Dios. Porque cuando usted adora a Dios, los dones se mueven. Que Dios nos bendiga. Cristo vive. Pero cuando usted va a un lugar donde va por protocolo, por sistema, va a representar, voy como apoderado del colegio, ¿eh? Voy a mi trabajo, voy a una reunión de la jefatura, usted no espera que ahí el Espíritu Santo venga de repente. Que se nos bendiga. Y de repente viene el Espíritu Santo. Y me da una palabra. Yo lloraba en el protocolo, ¿eh? Todos me miraban ahí porque una cosa refome, porque las cosas protocolarias son fome. Y yo lloraba. Me sacaba mi lágrima ahí de a poco. Señor, decía, Señor, ¿cómo aquí, Señor? ¿Cómo ahora? Dios nos bendiga para siempre. Y me puse de pie, fue un hombre. Y le dije, disculpe, ¿lo puedo abrazar? Me miró así una persona de autoridad. Me miró como diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Lo puedo abrazar? Sí, ¿quién es usted?
No, le dije, yo vengo invitado, aquí en la fila soy el pastor. Ya, bueno, lo abrazo y le digo, así dice el Señor. Yo no soy profeta, pero yo tengo palabra de ciencia. Es un bonito don. Pídalo usted, palabra de ciencia. Dígale, Señor, dame palabra de ciencia. El apóstol dijo, pida los mejores dones. Palabra de ciencia, un buen don, muchachos. Póngalo en la lista y don de milagro, bueno, los mejores. Que Dios nos bendiga para siempre. Cristo vive. Así me dice el Señor. Hoy día el Espíritu Santo lo abraza. No importa que lejos esté. No importa que nadie sepa quién usted es. Pero el Dios que usted sirvió es el Dios que no se olvida de usted. Mire qué fácil. No hablé lengua ni nada. Eso le dije, lo que Dios me decía. Y sabe que cuando yo cuando sentía el Espíritu Santo sentía tristeza y no sabía por qué. Yo pensaba, estaré entristecido por las tortas, Señor. Estaré entristecido por los jóvenes. ¿Qué me tiene triste? Y yo sentía tristeza, entre mí lloraba con tristeza. Y cuando yo vi a ese hombre, vi que la tristeza estaba en él. Porque el Espíritu Santo nos hace percibir, entender, ver, sentir, saber lo que el Señor quiere que sepamos. Y la gloria del Señor nunca es nuestra, la gloria del Dios que servimos. Le digo, me permite abrazarlo. Y después cuando lo abracé, empezó a llorar en mi hombro. Y decía, pensé que Dios nunca en la vida más me iba a hablar. Pensé que nunca Dios me iba a mirar. Pensé que nunca el Dios que serví se iba a fijar en mí. Mire mi pelo, mire mi forma, mire mi manera de vestir. Supiera usted las cosas que ando. Yo le dije, mire, yo no tengo idea, pero el Señor le ama. El Señor le abraza. Él lleva su tristeza y su agonía. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Tiene un alto cargo en un lugar en esta región. Nunca he ido a pedirle un favor. Nunca he ido a decirle alguna cosa. No, la otra vez me vio, me saludaba. Pero yo sé una cosa. Dios no usa en el minuto. Lo que Dios quiere hacer son cosas del Señor. No son ni mías, son del Señor. Él sabe lo que hace. Pero el Espíritu Santo viene de repente. El Espíritu Santo viene de repente en su trabajo. Va a venir de repente en su colegio. Va a venir de repente en su dolor. El Espíritu Santo gloriosamente viene de repente en nuestra enfermedad, viene de repente en nuestra tristeza, viene de repente en nuestros desvelos, en nuestras noches sin dormir. De repente nos visita el Espíritu Santo. Es locura para el mundo, pero es verdad para aquellos que lo vivimos. Cristo vive para siempre. Dios nos bendiga. Por eso dice, más Él, dice el apóstol, no estoy loco. Alabado sea su nombre. No estoy loco, sino que hablo palabra de verdad. No importa si alguien dice que no le cree a usted. No importa si alguien le dice al anciano Alexander, yo no le creo al anciano Alexander. Yo no le creo al anciano Pablo. Yo no le creo al pastor Ricardo. No importa. Nosotros sabemos que cuando hablamos palabra de verdad. Y que es la palabra que viene de Dios. Dios nos bendiga. Porque el que dice, Dios dice, es porque Dios dice. Y esa es una palabra de verdad. A usted le puede gustar lo que yo le diga, pero si viene de Dios, usted tiene que arreglarse con él. Cuando yo fui a esta persona y le dije, el Espíritu Santo la abraza, él automáticamente entendió el lenguaje. Porque usted puede irse lejos del Evangelio, pero usted va a entender lo que significa Espíritu Santo. Si usted pasó por una buena iglesia, una verdadera iglesia, usted va a entender lo que significa Dios. Usted va a entender lo que significa Jesucristo. Usted va a entender lo que significa el Espíritu Santo. Usted va a entender lo que significan los dones espirituales. Usted va a entender lo que significa la manifestación espiritual del Señor. Y usted va a sentir que el Espíritu Santo está. ¿Cuántos ideas de esta palabra sienten que el Espíritu Santo está? Por más que usted no quiera. Porque a veces dice, no, que hoy día no quiero, pero el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo es irresistible e irreversible. El Espíritu Santo no va de vuelta, ¿no? Ya pásame los dones, me voy. No, los dones son irrevocables. ¿Por qué? Porque un día usted tendrá que dar cuenta por los dones que Dios le ha dado. Así que si no lo está usando, esfuércese, levántese, trabaje en el Señor y Dios le va a bendecir. ¿Cuánto lo cree? Dios nos bendiga. Por eso es importante que aquellos que predican, que aquellos que coordinan, que aquellos que lideran, que aquellos que están a cargo de una obra, primero tengan el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a pedir perdón, el Espíritu Santo nos va a llevar a arrepentirnos, el Espíritu Santo nos va a llevar a enderezar nuestras veredas torcidas. Que el Señor nos bendiga para siempre. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre dirigidos por Él. Dios nos bendiga, siempre dirigidos por Él. Nunca usted vaya sin la dirección del Espíritu Santo. No, que tres hermanos me dijeron, no sirve. El Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Y no podemos confundir el Espíritu Santo con sueños emocionales, con sueños personales, con sueños míos. No, mi mamá soñó. No sirve que su mamá sueñe. Que un instrumento que no lo conoce a usted le hable. Que eso lo bendiga para siempre. Pero no me profetizó mi mamita, no, pues una profecía muy cercana. Me profetizó mi esposita, mi hijo, mi hermano. No, que tiene que profetizar instrumentos de iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque los instrumentos espirituales siempre están dispuestos a que Dios le use. Y siempre Dios va a usar a sus instrumentos. Por eso, cuando usted quiere tener una pelea con el pastor, usted quiere pelear con el anciano, usted quiere pelear con el instrumento profético, es una torpe pelea. Porque Dios va a usarlo a ellos. No es que Dios quiera usar a otro hermano, pero Dios va a usar a quien Él les tome por fiel. Entonces, si fiel es el apóstol Pablo, aunque toda la iglesia se enojara con el apóstol Pablo, el Señor iba a seguir hablando a través del apóstol Pablo. Si las últimas cartas que nosotros vemos en el Evangelio son escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Pablo pronto a morir sigue siendo el mismo el que escribe, y él el que enseña, y él el que deja doctrina. ¿Por qué? Porque Dios es leal. El Dios que llamó al hombre a los 13 años será fiel con él, aunque viva 103 años, aunque viva 110 años. Dios seguirá usándolo si él es fiel con Dios. Por eso cuando usted dice, no me gusta ahora mi cobertura, no estoy de acuerdo con mi pastor, no estoy de acuerdo con el anciano, usted tiene que estar de acuerdo en cosas que son espirituales, morales, eclesiásticas. Pero si ellos están en concordia con lo que Dios dice, Dios los va a seguir usando. Cristo vive para siempre. Y no hay nada más triste que querer que Dios me profetice y saber que abandono una iglesia donde había profetas. Esa es la tristeza, pero más terrible que hay en la vida del hombre. Que Dios nos bendiga para siempre. No hay cosa más triste que abandonar, alabado sea el Señor, un lugar donde Dios se manifiesta y después querer que Dios bautice a mis hijos. No, yo por eso a mi hijo en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque aquí mis hijos verán gente danzando por el Espíritu. Que Dios nos bendiga. Aquí escucharán lenguas espirituales. ¿Sabe usted cómo cambia el oído del hombre cuando usted escucha lenguas que son espirituales? Que no son lenguas humanas, son lenguas espirituales. No es que alguien esté imitando lenguas de otros, son lenguas espirituales, porque usted la oye con el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios le puede dar a usted un don que se llama interpretación de lengua. Alabado sea el Señor, y usted la oye de una manera distinta. ¿Cuánto dicen amén? Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuánto quieren ser llenos del Señor? Su defensa es que Dios le use. No pierda usted el tiempo defendiéndose usted. No. Todos los instrumentos que yo conozco acá, todos los hermanos que yo veo danzando, la hermana Vanesita, la hermana Paola, los instrumentos que van a ver, no se defienda usted nunca. Pues eso no sirve. El Espíritu Santo, el que Dios nos use en nuestra defensa. Cristo vive para siempre. ¿Por qué? Porque Dios no es mafioso. Dios solo usa a sus instrumentos. Amén. Y Dios deja de usar a los que no están con Él. Alabado sea su nombre. Por eso cuando usted tenga una crisis, cuando usted tenga un problema, cuando alguien quiera hacer algo de usted, esfuércese porque Dios lo use rápido. Que Dios nos bendiga para siempre. Porque yo le voy a decir una cosa, que alguien diga que la Vanecita es mala. Diga la Vanecita que nadie diría eso de usted, Vanecita. Pero que alguien dijera que la Vanecita es mala, que la Vanecita es carnal, alabado sea el Señor, no es más fuerte que decir, Dios usó a la hermana Vanessa y me sanó de cáncer. Esa voz es potentísima. ¿Por qué? Porque no hay nada más profundo en una persona que haber sido sano. Santo es el nombre del Señor. Sí, a mí me puede molestar hoy día el anciano Pablo, pero tengo que decir, yo llamé al anciano Pablo, llamé al anciano Alexander para que ungieran. Y cuando ungieron, Dios me sanó. Cristo vive para siempre. Y desde esta acá no lo he visto nunca irse al mundo. Entonces, el mismo anciano Pablo que me ungió hace 10 años, en 10 años no lo he visto irse al mundo. ¿Qué significa? Que todavía Dios lo usa.
Todavía Dios lo respalda. Todavía Dios está en ello. El anciano Alexander no lo he visto irse al mundo. En 10 años, desde que me ungió, lo conozco los 16. Pero hemos servido a Dios. Lo he visto servir a Dios. ¿Qué significa? Dios lo puede usar. Cristo vive para siempre. Así que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de iglesia. En la iglesia debe haber más de un anciano. Llame a los ancianos de iglesia. Alabado sea el Señor. Para que cuando ellos pongan las manos sobre ustedes, se ejecute lo que dice Santiago, la oración de fe. No es una oración, no, mi hermana oró por mí. No, la oración de fe. Dice que cuando usted llama a los ancianos harán la oración de fe. Alabado sea el Señor. Y si alguno hubiese estado enfermo, será sano. Y si hubiese pecado, sus pecados serán perdonados. Mire la garantía de tener ancianos. Dios bendiga el aniversario de abril donde vamos a ser ancianos en el ministerio. Que el Señor nos bendiga para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Porque cuando usted tiene ancianos en la iglesia, que hoy día es una locura, en la iglesia ya no tienen ancianos hoy en la iglesia. Hoy día el concepto de ancianos lo han ido quitando de las congregaciones. Lamentablemente, yo no sé por qué. Incluso en la iglesia en la que yo nací ya no hay ancianos. Yo fui formado con ancianos. Para formar un predicador como yo, tienen que haber ancianos. Para formar un profeta como el anciano Alexander, tienen que haber ancianos. Para formar señoritas, ¿verdad? Que sean como la hermana María Esther, como la pastora Elisa, hay que tener ancianos. Porque a nosotros, usted habla con el pastor Juan Carlos, usted habla con el anciano Alexander, con la hermana María Esther, usted habla con mi esposa, usted habla con la hermana Cecilia. Quienes más nos retaron a nosotros, quienes más nos llamaron la atención fueron los ancianos de iglesia. Que Dios nos bendiga para siempre. Los ancianos. Y imagínense la equivocación bíblica, que incluso iglesias en las que nosotros nacimos, que tenían ancianos, rebajaron a los ancianos y le quitaron el cargo. Que Dios nos guarde. Dios levanta ancianos. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que orar para que haya ancianos. Usted tiene que orar para que Dios levante ancianos de Víctor, Dios levanta ancianos de Emilio, Dios levanta ancianos de Jeremías, Dios levanta ancianos de Ricardo, Dios levanta ancianos cuando ellos tengan su compañera, sus matrimonios, sean ancianos de iglesia. Y después todo lo demás, pues Dios quería los ministerios, evangelísticos, misioneros, pastoral, amén, pero que sean ancianos. ¿Por qué? Porque Dios los va a usar. Es una garantía de tener ancianos. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Es siempre importante, aunque él está diciendo una palabra de defensa, mantener el respeto. Dice, excelentísimo Festo. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahora vamos a ver. O sea, aquí no hay nada ni loco ni distorsionado. Lo que digo es verdad. Cristo resucitó entre los muertos. El Espíritu Santo vino sobre esta tierra. Un día se abrirán los cielos. Sonará la trompeta, porque sonará la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Que el Señor use su vida. Vuelva a la oración. Vuelva a la perseverancia. Dice la palabra que perseveraban en la oración. Que perseveraban en la doctrina y perseveraban en el templo. Sirva al Señor, lea la palabra, mantenga la doctrina y la palabra del Señor. Venga a la iglesia lo más que pueda, venga a la casa del Señor. Y aquí Dios lo va a usar, Dios lo va a levantar, Dios lo va a fortalecer, sus dones serán desenterrados. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Que Dios le siga usando. Todos los instrumentos que vemos aquí en la iglesia, que Dios le siga usando. Los que no tienen el Espíritu Santo todavía, pídanselo al Señor. Díganle, Señor, permíteme danzar, hablar en lengua, profetizar, tener el don de fe, Señor. Pídaselo al Señor. Dios lo va a hacer, Dios lo va a dar, Dios lo quiere dar. El Espíritu Santo está siempre aquí. Siempre va a estar aquí, siempre va a estar en medio de la palabra. Siempre va a estar en medio de la alabanza, siempre va a estar en medio del culto de adoración. ¿Cuántos han venido a alabarle a Él? Él está. Si usted viene a alabarle a Él, Él está. Y Él hoy día lo puede sanar, Él hoy día lo puede bendecir, Él hoy día le puede hablar, Él hoy día lo puede fortalecer, Él hoy día lo puede limpiar. El Espíritu Santo es Dios. Póngase en pie, vamos a orar en este. Dios bendiga esta palabra. Cristo vive para siempre. Alabado sea su nombre. Padre mío, vamos delante de su presencia. Señor, yo le doy gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque podemos, Señor, alabar su nombre, porque podemos